Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 31. Capítulo 32. Capítulo 33. El mini capítulo de Gian. Shirou respiró hondo, abrió los circuitos mágicos de su mano al máximo y simplemente sacó su O de su mano, lanzándolo contra el monstruo cangrejo gigante que tenía delante. El monstruo se estremeció, pero no cayó. Molesto, Shirou sacó a Gian y cortó a la criatura por la mitad. Como pensaba, los circuitos de Atlas son mucho más amplios que los míos. No puedo ejecutar la técnica como ella, murmuró Shirou para sí mismo, sacudiendo la mano e intentando ignorar el latido en sus circuitos. Había notado que los circuitos mágicos de Atlas tenían una forma distinta a la suya, o a la de cualquier otra persona que hubiera visto antes, y tras inspeccionar los circuitos inactivos de Rita y Fall, descubrió que esto mismo ocurría con ellos. Parecía que los circuitos de las personas de este mundo son mucho más propensos a liberar grandes cantidades de energía a la vez, así como a recibir una afluencia de maná. Tenía sentido que en un mundo donde el maná no fuera tan peligroso de absorber, los circuitos mágicos hubieran evolucionado de tal manera para ser más adecuados para absorberlo y usarlo. Aunque el ataque consistía básicamente en reforzar el cuerpo del objetivo para dañarlo desde dentro, Shirou no podía expulsar Oda al mismo ritmo que Atlas, así que la resistencia pasiva de un cuerpo vivo era más que suficiente para ignorar su Oda antes de que se acumulara hasta el punto de causar daños graves. Para tener éxito, necesitaba expulsar Oda a una velocidad comparable a las ráfagas de prana de saber. Algo para lo que sus circuitos simplemente no estaban diseñados. Si quería que su ataque tuviera el mismo efecto, necesitaría usar un hechizo externo de fórmula, como la maldición Gandro sobrecargada de Rin, o un medium. Cualquiera de los dos podría actuar como condensador para acumular el Odd y liberarlo de golpe. El problema era que era pésimo creando runas sobre la marcha, y no podía usar un medium sin romper las reglas de armas sagradas legendarias que prohibían usar solo a Gian. Un héroe no necesita una técnica así. El poder de una espada legendaria superará todas las defensas. Me alegra tu confianza, pero me gustaría tener unas bajo la manga. Por si acaso tenemos que enfrentarnos a otra abominación como ese grifo. Porque, siendo sinceros, va a pasar, le dijo Shirou a la espada, mientras la dejaba consumir los restos del monstruo cangrejo. Estoy de acuerdo en que, a la larga, ninguna defensa podrá detenerte, pero a corto plazo, necesitamos una forma de sortear esa porquería defensiva. Si un dios literal, como Victoria, creía que se necesitaban refuerzos para lidiar con lo que se avecinaba, Shirou sabía que no debía tomárselo a la ligera. Claro que dudaba que algo a nivel de dios se viera afectado por esta técnica, pero nunca se sabe. Podría tener un efecto o abrir camino a vías de ataque aún mayores. Después de todo, se suponía que el gradiente era una rama inútil de la hechicería. Probablemente existan armas para evadir la defensa. Solo encuéntralas. Ese sería un buen consejo, si supiera qué buscar, dijo Shirou negando levemente con la cabeza. Considerando que casi todos los materiales del mundo ofrecen una nueva forma, buscar uno entre un puñado sin nada que lo guíe es una tarea inútil. Después de todo, obtuve la habilidad espada de estocada de aire absorbiendo un trozo de cuerda. Sigo sin entender cómo funcionó. ¿Fabricar un arma? ¿Sabes? Eso podría funcionar, dijo Shirou pensativo. Si creaba un arma capaz de almacenar y liberar una pequeña ráfaga de energía mágica capaz de penetrar en el cuerpo de su objetivo, podría copiarla con Gian. Había algunas armas conceptuales con tales propiedades, pero todas eran demasiado avanzadas para ser manejadas a un nivel razonable. Lo mismo ocurría con los nobles fantasmas que superaban las defensas y la verdadera inmortalidad. Pero con unas simples runas grabadas en una espada, podría crear algo útil. Los cuchillos de magia curativa que Rin le había hecho copiar a Shirou podían inyectar magia en las personas. Solo necesitaba reorganizar algunas piezas para que fueran reutilizables y dañinas. Empezaré a trabajar en un diseño esta noche. Shirou sintió la alegría de Gian al enterarse de que intentaría aprovecharla mejor, en lugar de intentar aprender a atacar directamente con Ob. Había estado de buen humor desde la pelea con Motoyasu. Lo cual era bueno para variar, ya que había empezado a enfurruñarse un poco después de que Shirou le diera a Naofumi algunas de sus armas trazadas. Parecía que no le gustaba la idea de que Shirou alimentara a las otras armas legendarias. Un arma legendaria no estaba de mal humor. Un héroe solo debería preocuparse por su propia arma legendaria. Se supone que los héroes se fortalecen por sí solos.
Lo siento, dijo Shirou, palmeando el mango del arma. Tras descubrir el truco de absorber las partes del monstruo una y otra vez, Shirou había empezado a darle a Gian diferentes espadas con la misma base. Tras dejarle copiar 100 machetes de hierro diferentes, logró dominar la forma de machete de hierro sin haberla usado jamás en combate. Otra forma de aumentar aún más su poder. Sensei, ya nos encargamos de los cangrejos y el resto de la caravana solo espera a que les enganchen de nuevo a sus filoriales antes de continuar, informó Rita. Muy bien, nos pondremos en marcha en cuanto se recuperen. Tenemos un horario que cumplir, dijo Shirou asintiendo. Faltaban 3 días para la ola, y ahora estaban a solo un día completo de viaje de llegar al asentamiento de los semihumanos, donde el hombre de la reina los estaría esperando. Eso le daba a Shirou un margen de maniobra para lidiar con cualquier cosa en la capital. Shirou se giró hacia la caravana y se encontró con cientos de filoriales reales, todos devorando a los monstruos asesinados. Era algo digno de contemplar. Parecía que la simple asociación con el héroe de la espada bastaba para que las aves se transformaran en filoriales reales, incluso si Shirou no los entrenaba ni incubaba sus huevos. Sin embargo, parecía que la posición de Filo como princesa heredera le permitía controlar un poco su crecimiento. Lo usaba para limitar su hambre, de modo que no comieran más que los filoriales normales. Shirou sospechaba que esto se debía a que Filo no quería compartir. Aún así, era mejor alimentarlos con solo 9 kilos de comida al día, en lugar de 450. Toda la bandada comía casi lo mismo en un día que Fitoria en una sola comida. La buena noticia era que las aves también eran completamente leales a Filo, quien se enorgullecía de su posición como líder de la bandada y asumía el control total de sus secuaces. Y con el poder aumentado gracias a las series Filorial y Maestro de Bestias, todas eran bastante robustas. Cualquier monstruo que se interpusiera en el camino de las caravanas era eliminado con rapidez, a menudo antes de que el grupo de Shirou o los gladiadores se dieran cuenta. Un nido entero de cangrejos de lodo gigantes fue aniquilado en menos de 3 minutos, una vez que las aves se liberaron de sus arneses. Shirou estaba más que dispuesto a admitir que un ejército de 500 aves enormes, aunque extrañamente adorables, era bastante útil, incluso si ninguna de ellas era ni la cuarta parte de la fuerza de Filo. Aún así, planeaba dejarlas con los gladiadores liberados una vez que llegaran a su destino. Filo no estaba contenta con ello, pero finalmente aceptó que tener un ejército considerable siguiéndolos a todas partes no era una opción. Además, a Filo le molestaba lo lentos que eran en comparación con ella, ya que no le permitían moverse a su máxima velocidad porque tenía que esperar a los demás. Shirou no quería estar presente cuando todos empezaban a descubrir sus formas angelicales y a transformarse en pleno pueblo. Por cruel que fuera culpar a alguien más, no quería lidiar con ello. Tendría que hablar con el alcalde sobre cómo conseguirles ropa. Había oído que había ropa que se transformaba con quien la llevaba, normalmente hecha para ciertos tipos de semihumanos cambiaformas. Incluso había gente en la caravana que sabía cómo fabricarla, si contaban con el equipo adecuado. Necesitarían suficientes para vestir a todos los filoriales, pero era posible. Por suerte, el dinero no era un problema. Shirou ya planeaba dejar 20.000 monedas de oro para ayudar al pueblo con cualquier problema de alimentos o recursos que pudieran tener mientras lidiaban con el repentino aumento demográfico. El hecho de que tal gasto pudiera considerarse insignificante para Shirou era reconfortante. Puede que Rin esté loca, pero tenía razón en una cosa. A veces, basta con echarle dinero al problema. Y tras absorber la bóveda del Coliseo y desbloquear la espada del tesoro, Shirou pudo convertir cualquier objeto del almacén de Gian en dinero. Así que, junto con el 1.000.000 de oro que había dentro de la bóveda, también licuó todos los demás objetos que había tomado por unos 4.000 de oro adicionales, relativamente pequeños. Suficiente dinero para pagar una mansión. Esto significaba que no tenía que lidiar con los mercados de este mundo, o con todas las preguntas de dónde aparecían de repente esas 10 toneladas de pieles de monstruos, por lo que de repente podía ganar miles de oro de la nada si era necesario. Podía permitirse gastar dinero en la ciudad. Y con tantos antiguos gladiadores de alto nivel y filoriales reales para defenderla, y suficiente dinero para mantener a su población durante medio año, Shirou no tendría que preocuparse por vigilar constantemente a la gente para asegurarse de que estuvieran bien. Shirou-sama. Gritó Adla, corriendo hacia Shirou mientras este se acercaba a su carruaje y agarrándolo por la cintura. Shirou sintió que su ropa se empapaba con la sangre que goteaba de las manos de Adla, que también le había salpicado el pecho. Ella le sonrió con el líquido rojo salpicado por toda la cara, como si no le molestara.
Debería haber sido bastante desconcertante, pero en cambio le recordó a Ilia. Maté a uno de los cangrejos yo sola, ¿ves? Dijo, señalando el cadáver. La cáscara se hizo añicos y el interior estalló hacia afuera, formando un desastre bastante grande. Tras aprender a analizar un cuerpo y las debilidades estructurales del objetivo con un mayor control del procesador, la habilidad extremadamente dolorosa de Atlas se volvió mortal. Ahora, aunque aún era de bajo nivel, había pocos objetivos en el mundo que no pudiera eliminar si se acercaba lo suficiente. Se estaba convirtiendo rápidamente en la Joker matatanques definitiva. Lo único que le faltaba ahora era la destreza necesaria para sobrevivir en combate cuerpo a cuerpo con un oponente hábil. Aunque el desastre que armó cuando rompió las partes blandas de un monstruo fue bastante problemático. Buen trabajo, dijo Shirou, acariciando la cabeza de la chica. Pero tendremos que encontrar la manera de que los mates sin que te cubras de sangre. Ah, supongo que tienes razón, dijo Adla, levantando los brazos y fingiendo mirarse con los ojos ciegos. Debería cambiarme. Adla, no. Gritó Shirou, pero no pudo hacer nada. Ella empezó a quitarse la ropa allí mismo, dejándolo a él solo para que le preparara rápidamente una manta para cubrirla. Él realmente deseaba que ella dejara de hacer ese tipo de cosas. ¿Un arco y una flecha? Preguntó Adla inclinando la cabeza mientras Shirou le entregaba las armas. Es algo que vale la pena probar. Antes de ser invocado, solía usar mucho el arco para aprovechar las habilidades que te he estado enseñando, dijo Shirou mientras dejaba que Jian se transformara en una de sus formas híbridas de arco y espada. Solo observa. ¿Qué clase de táctica le estás enseñando a mi hermana esta vez? Refunfuñó Fol. Bueno, al menos con arco y flecha se mantendrá alejada del frente. Shirou entonces trazó una flecha y la clavó, cargándola hasta que estuvo a punto de romperse y luego la disparó hacia una roca distante. Al impactar la roca, la energía mágica de la punta se desestabilizó y estalló, haciendo estallar la gran roca en fragmentos. Es un poco difícil equilibrar el poder con las flechas, pero creo que puedes aprender, dijo Shirou. Antes de convertirme en el héroe de la espada, este era uno de mis métodos de ataque más devastadores. Con la flecha adecuada, podía destruir un castillo entero de un solo disparo. Shirou-sama, su mano. Gritó Adla, agarrando la mano que sostenía la flecha. Parte de la piel de los dedos que la sostenían estaba quemada. Ah, no te preocupes. Esto no forma parte del uso de la habilidad. Un héroe legendario no puede usar nada más que su arma sagrada. Este es mi castigo por usar esa flecha, dijo Shirou encogiéndose de hombros. No te preocupes, como técnicamente el arco seguía siendo Jian y la flecha no apuntaba a nada, el castigo fue leve. Se curará por completo en 1 o 2 minutos con la curación pasiva que me proporciona Jian. Adla tomó su mano y antes de que él entendiera lo que estaba pensando, se la llevó a la boca y comenzó a lamer la herida. Adla, para allá. Le rogó Fol a su hermana, corriendo tras ella y arrancándola de Shirou. Oni-sama, suerte, me dijo Adla, mientras luchaba por liberarse. Jamás. Debo proteger la pureza de mi hermana. Gritó Fol, usando su nivel superior para dominar a la chica. Eso fue hasta que ella usó su magia de refuerzo para dominarlo y cambiar la situación. Shirou solo pudo suspirar, aunque con cierta nostalgia. Realmente fue como volver a vivir aquellos primeros días con Ilia. Una vez que Shirou logró que Adla practicara con un objetivo, centró su atención en Fol. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento de combate quieres? Preguntó Shirou mientras Fol se enfurruñaba frente a él. No necesito tu entrenamiento. Soy un Akuko, soy más fuerte por naturaleza, dijo Fol. Nuestra especie empieza con estadísticas base más altas, subimos de nivel más rápido y tenemos niveles máximos más altos. Así que es natural que seamos los más fuertes. Pura arrogancia. Shirou casi invocó a Torashinai para dejar al chico completamente estúpido. Desafortunadamente, eso no le demostraría nada, ya que Shirou era un héroe legendario de nivel superior y un ser de otro mundo, lo que lo hacía simplemente diferente a las reglas normales. Pero entonces se le ocurrió un plan mejor. Ya veo. ¿Y tu hermana? ¿No es también una Akuko? Dijo Shirou pensativo. Fol, ¿te has dado cuenta de que desde que te uniste a mi grupo has subido de nivel más rápido y que tus estadísticas mejoran más? Fol hizo una pausa pero luego asintió. Gracias a la influencia de la espada sagrada, tanto tú como tu hermana obtienen estos beneficios. Por cada 18 niveles que ganen bajo su influencia, obtendrán estadísticas equivalentes a 30 niveles fuera de ella.
Ahora mismo, su ventaja de nivel los hace más fuertes que ella en estadísticas puras, pero cuando la diferencia de nivel entre ustedes dos supere el nivel 12, les sorprenderá. Dijo Shirou encogiéndose de hombros. ¿Seré más fuerte que Oni-sama? Dijo Adla, ganándose una mirada de horror de su hermano. Bueno, con la hechicería de refuerzo, ya eres más fuerte que él. Es más probable que la diferencia de poder entre ustedes dos se acentúe aún más, comentó Shirou con indiferencia. ¿Entre el Engen Musou? Sus instintos naturales para el combate y mi entrenamiento, se volverá extremadamente fuerte. ¿Cómo planeas protegerla si es mucho más fuerte que tú? Fall comenzó a temblar al darse cuenta de que su hermana pequeña pronto lo superaría por completo en el campo de batalla. Si no quieres entrenar con Shirou-kun, tengo una sugerencia, dijo Sareena, subiendo de donde supervisaba la práctica de Rita con el hechizo básico sello de agua, que servía como entrada a su entrenamiento de magia dragón. ¿Qué tal si le enseño a Fall la transformación de bestia? Se nota que tiene potencial. Es bastante bueno, con todas sus estadísticas. ¿En serio? Preguntó Fall, aferrándose a la idea, ya que seguía siendo parte de su linaje, no de su entrenamiento técnico. Shirou no lo aprobó, pero era mejor que tenerlo como ídolo y desviar la atención de Adla como lo había estado haciendo. Shirou lo comprendió. Fall había matado gente y eso lo había marcado. Lo único que tenía para justificar sus acciones, y su propia existencia, era su hermana menor, lo que lo hacía completamente dependiente de su necesidad. Si bien la recuperación de su hermana era algo con lo que siempre había soñado, también le había quitado toda razón de vivir. Sobre todo porque ella se estaba volviendo cada vez más fuerte. Claro. Aunque es una habilidad útil, no todos los semihumanos pueden aprenderla, así que aunque Fall tiene el talento, a su hermana no le resultaría tan fácil, si es que siquiera es capaz. Eso debería equilibrar un poco las cosas, dijo Sareena, para alivio de Fall. Se apartaron y comenzaron el entrenamiento de Fall. Un momento, ¿de dónde salió ese barril de sake? Shirou-sama, gritó Adla, recuperando su atención. Miraba a lo lejos con el arco bajado. Siento un arma sagrada legendaria. ¿Qué? No me digas que nos siguen mujeres pervertidas y malvadas, dijo Rita, mientras perdía la concentración y la bola de agua que había estado suspendiendo caía al suelo. No lo creo. Se siente diferente al aura de la lanza, dijo Adla, negando con la cabeza. Bueno, más invitados inesperados, dijo Shirou con un suspiro. Vamos a saludarlos antes de que casi provoquen otro alboroto. En Emerald Online, las misiones eran clave. Si bien era cierto que el juego no otorgaba experiencia por completar misiones, el dinero, los objetos y los encuentros únicos con enemigos que proporcionaban solían ser más importantes que la simple bonificación de experiencia. Al fin y al cabo, en Emerald Online, no se podía mejorar el equipo correctamente sin la cantidad adecuada de riqueza acumulada y objetos raros, y lo mismo ocurría con las armas sagradas legendarias. Además, aunque Issei había sido un loco paranoico, diciendo que no se podía confiar en nadie, eso no significaba que no hubiera gente corrupta y malvada en el mundo. Gente que se creía demasiado grande y poderosa para fracasar. Él creía que podían usar su estatus, poder y riqueza para hacer lo que quisieran sin importarles a quién lastimaran. Bueno, Itsuki les enseñaría que no hay nadie por encima de la justicia. Por eso nunca ignoraba ninguna bandera de misión secundaria que se le cruzara. Así que, cuando un granjero, presa del pánico, corrió al pueblo para informar de un gran número de personas de aspecto aterrador acampadas a poca distancia, con aspecto de un posible ejército invasor, supo que este era un trabajo para el héroe del arco legendario. Claro que primero tendría que determinar dónde exactamente planeaba atacar este grupo diabólico, para poder llegar primero. Así, podría reunir a la gente y liderarla en defensa de la justicia. Para tal fin, él y sus 5 guardaespaldas, o 6 guardaespaldas comenzaron a acercarse sigilosamente al campamento. Mald había sido el primero en notar el hecho de que el grupo estaba compuesto principalmente por semihumanos, lo que sugiere que eran un grupo de la nación de Silveld que había atacado injustamente a Melromark varias veces en el pasado en un intento de esclavizar a la humanidad. Sin duda, un grupo malvado. La única pregunta era, ¿dónde ocurriría su incursión? Itsuki-sama, ¿no sería mejor acabar con estos vagabundos sin ley ahora mismo, antes de que tengan la oportunidad de llegar a acuerdos amistosos? Sugirió Mal, recibiendo asentimientos de varios de los demás. Cierto, un ataque antes de que alcanzaran a los civiles era una estrategia válida, sin embargo, Itsuki quería una audiencia.
Alguien que pudiera ver la justicia que se estaba impartiendo y se sintiera inspirado por ella, para que la noticia se corriera y los villanos de este mundo se llenaran de miedo. Sin embargo, antes de que pudiera explicarle su noble propósito, alguien más los interrumpió. Interrogación de apertura: ¿castigar a los vagabundos sin ley? Eso es un poco duro. ¿Qué te hemos hecho? Con los ojos muy abiertos, Itsuki se giró y vio a un hombre de largo cabello blanco, vestido con una armadura negra y una tela rojiza en los brazos. El hombre tenía una expresión de enojo, o quizás solo de fastidio. A su lado había una joven semihumana, sosteniendo un arco con expresión confundida, con los ojos cerrados, dando la impresión de estar ciega. Al darse cuenta de que los habían descubierto, Itsuki levantó el arco sagrado legendario y creó una flecha, disparándola directamente al hombre. Si lograba abatirlo y contener a la chica antes de que sonara la alarma, aún podría recuperarse y completar su misión. Se sorprendió comprensiblemente cuando el hombre de pelo blanco simplemente desvió la flecha con la mano vacía. ¿Acabas de dispararnos sin provocación? ¿Qué demonios te pasa? Va tras Itsuki-sama. Todos, a defender a nuestro héroe. Gritó Mal, poniéndose de pie y desenvainando su espada antes de arremeter contra el intruso con la espada en alto. ¿Qué tal si nos calmamos? Gritó el hombre, probablemente intentando llamar la atención de sus simpatizantes en el campamento cercano. Esto no era bueno. Tenían que terminar con esto rápido antes de que la operación se arruinara. Mal continuó avanzando con la espada en alto, y los demás lo siguieron de cerca, hasta que la pequeña niña hizo su movimiento. Rápidamente se abalanzó sobre Malt y le propinó un puñetazo en el estómago, provocando que el hombre soltara un grito ahogado antes de caer al suelo y comenzar a retorcerse. Nadie ataca a Shirou-sama, dijo la chica con frialdad, y miró fijamente al hombre con los ojos cerrados. Mal, no. Gritó Itsuki. Amigo mío, serás vengado. No está muerto, puedes verlo moverse, dijo el hombre de pelo blanco, aunque Itsuki ignoró sus intentos de distraerlo. La pequeña niña semihumana ya estaba eliminando a un segundo de los guardaespaldas del héroe del arco. Itsuki tenía que hacer algo al respecto. Era lógico que un carry a distancia como él eliminara al objetivo más débil del campo de batalla para poder atacar con más facilidad al enemigo restante. Retiró su flecha, apuntando a la pierna de la chica, y activó disparo lesionador. La flecha, envuelta en la luz verde de su SP, voló hacia la chica. Itsuki se quedó paralizado cuando la flecha fue desviada por una espada desenvainada y un aura horrible los invadió a todos. Tienen una oportunidad de soltar sus armas antes de que los acabe a todos, dijo el villano de pelo blanco, con una voz que prometía la muerte. Joder, disparo de halcón. Gritó Itsuki, mientras concentraba todos sus SP en su siguiente ataque contra quien debía ser el comandante enemigo. Su pánico se transformó en horror cuando el hombre agarró la flecha en pleno vuelo con la mano desnuda. Eso es todo. Podemos resolver esto cuando todos despierten, dijo el hombre antes de partir en dos la flecha de Itsuki. 2 de los 7 ya estaban inconscientes cuando Shirou perdió la calma. No le importaba tanto que lo atacaran sin provocación, que podía dejarlo pasar. Pero que el pequeño imbécil hubiera disparado un tiro que podría dejar a alguien lisiado de por vida contra Adla, una niña de 10 años. Eso no lo dejaría pasar. No tardó mucho en noquear a Itsuki y a su grupo. Itsuki era de nivel 44, mientras que la mayoría de sus compañeros eran de nivel 40, lo que demostraba que necesitaban mejoras de clase. Carecían de la defensa necesaria para ignorar los ataques de Shirou y era demasiado pronto para que pudieran poner a prueba su habilidad. Sintió cierta satisfacción al leer la historia de la armadura de Itsuki y saber que este sería su primer ataque real. Hian estaba ciertamente complacida, aunque eso podría tener algo que ver con estar en la forma Torashinai. Quizás dejar que copiara semejante arma no fue la mejor decisión. Aún así, su golpe castigador, que causaba más dolor y no era letal, estaba resultando útil. Itsuki quedó inconsciente tras un solo golpe en la cabeza. Shirou estaba decepcionado. Motoyasu había aguantado 10 de esos golpes y seguía preparándose para más. ¿Cuál era la diferencia entre lanceros y arqueros? O quizás Motoyasu simplemente estaba más acostumbrado a ser atacado, en lugar de dejar que los miembros de su grupo actuaran como distracciones. Sin embargo, después de eliminar a la mayoría del grupo del héroe del arco, Shirou se encontró con un pequeño problema. Aléjate de Itsuki-sama. Dijo una joven de unos 14 años, con el pelo largo y verde recogido en 2 trenzas. Se interponía entre Shirou y el derribado Itsuki, sosteniendo una espada corta de mala calidad con manos temblorosas.
Parecía a punto de desmayarse del susto, pero aún así se mantuvo firme en su defensa. Risia y Viret, según la historia casi inexistente del arma. Su nivel era significativamente inferior al de los demás, pues solo era nivel 8, y su equipo era pésimo. Ni siquiera la armadura más básica. Había sido la última en entrar en acción, pues al intentar ponerse de pie, su mochila sobrecargada la hizo caer. Para cuando logró quitársela, el resto de su grupo ya estaba abatido. Ella tenía que entender que no había nada que pudiera hacer, siendo ella de un nivel tan inferior al de los demás, pero aún así se quedó allí frente a Shirou con ojos absolutamente aterrorizados, de alguna manera lo hizo sentir como el malo. ¿Debería atarla también?, preguntó Agla, pues ya había estado atando a los otros aventureros noqueados. La pobre chica soltó un hihi de terror ante la pregunta de Agla. No, está bien, dijo Shirou con un suspiro antes de acercarse a la chica, arrebatándole con cuidado el arma de la mano y dándole unas palmaditas en la cabeza. No tienes por qué preocuparte. No planeamos lastimar a tus amigos. Simplemente no puedo permitir que ataquen a todos. En cuanto despierten y podamos hablar, los dejaré ir. Lo prometo. Shirou habló con calma, usando la misma hipnosis que usó con Fall para calmar el miedo de la chica antes de que sufriera un infarto. ¿De verdad?, preguntó, mirando a Shirou con lágrimas en los ojos. Sí, de verdad, dijo Shirou, intentando sonreír con entusiasmo. Ahora, ¿qué tal si regresas al campamento con nosotros y nos cuentas por qué están aquí? Si logramos que todos se enteren, nadie saldrá lastimado. No tenemos mucha variedad, pero tenemos carnes secas y té básico, si les apetece. ¿Te parece bien? Sí, por favor, dijo Risia, secándose las lágrimas. Shirou y Atla terminaron de atar al resto de los atacantes antes de regresar al campamento con Risia a cuestas. Lanceros y arqueros, ¿por qué siempre tenían que causar tantos problemas? ¡Wow, este té está buenísimo!, exclamó Risia con alegría. Tras llegar al campamento y ver a las mujeres y los niños, se dio cuenta enseguida de que la información que les habían dado era errónea. Además, el hombre de pelo blanco de antes era Shirou, el recientemente famoso líder de los santos mercenarios del pájaro sagrado. Risia incluso conoció al pájaro sagrado en persona. Me alegra que te guste, dijo Shirou amablemente mientras se sentaba frente a ella junto a una pequeña fogata. Espero que nos ayudes a aclarar este malentendido en cuanto el héroe del arco y el resto de sus compañeros despierten. Oh, sí. Estoy segura de que Itsuki-sama lo entenderá en cuanto se lo explique todo, dijo Risia rápidamente, asintiendo. Shirou y su banda escoltaban a un grupo de refugiados políticos, antiguos esclavos y gladiadores, a una zona del territorio de Saeto. Incluso le había mostrado un decreto real de la reina que otorgaba permiso y protección al grupo, así que no había ningún problema. Gracias por su ayuda. Después de lo ocurrido con el héroe de la lanza, esperaba evitar cualquier malentendido contactando al héroe del arco antes de que entrara en nuestro campamento, pero me pareció que fue una decisión equivocada, dijo Shirou. ¿Conoces al héroe de la lanza?, preguntó Risia. Solo conocía a Itsuki-sama, y hacía poco, así que no tenía ni idea de cómo eran los demás héroes. El héroe de la lanza vino a reclutarnos, entró directamente en nuestro campamento y casi provoca un motín, dijo Shirou negando con la cabeza. No es mala persona, pero carece de sentido común y no piensa con la cabeza correcta. ¿El héroe de la lanza tenía más de una cabeza? Entonces, ¿qué puedes contarme sobre el héroe del arco? Preferiría saber un poco sobre él, para asegurarme de no volver a provocarlo, le preguntó Shirou a Risia. Oh, en realidad, no llevo mucho tiempo con Itsuki-sama. Me uní a él después de que me salvara, dijo Risia, sonrojándose un poco por la confesión. Verás, me tomaron como esclava cuando los saqueadores que destruían las tierras de mis padres nos endeudaron. Fue Itsuki quien demostró que los saqueadores eran de tierras vecinas que me obligaron a ser esclava. Perdí por completo la esperanza cuando apareció, me pareció natural dedicarle mi vida, aunque no fuera de mucha utilidad. Solo he podido llevar las maletas. Shirou frunció el ceño ante su confesión. Quizás estaba decepcionado por la falta de perspicacia que ella podía aportar. Lo siento, dijo Risia, inclinando la cabeza. No te preocupes. Y ten más confianza en ti misma. Todos empezamos siendo pequeños, dijo Shirou, forzando una sonrisa. Me impresiona que puedas cargar con una mochila tan pesada. Eres bastante fuerte para tu edad y nivel. Ah, no soy nada fuerte, dijo Risia débilmente, con la cabeza gacha. Con lo baja que es mi fuerza, no podría levantar esa mochila sin el trabajo que Itsuki me dio. ¿Trabajo?
¿Qué es eso? Preguntó Shirou, captando la palabra clave. Un trabajo es algo que los héroes legendarios pueden otorgar a sus compañeros para fortalecerlos. Me dieron el trabajo de apoyo, que en su nivel 10 me permite cargar 45 kilos más de lo normal. Aunque no me ayuda con el manejo de armas, explicó Risia. Interesante, dijo Shirou rascándose la barbilla. ¿Te importaría contarme más sobre su funcionamiento? Soy un poco armero, así que, naturalmente, me interesan las armas sagradas legendarias. Aunque sé que no debo tocar una sin el permiso del héroe. Bueno, Itsuki no ha hablado mucho con nosotros, pero no creo que le importe que te diga lo que sé. Quizás incluso puedas ayudar, dijo Risia con alegría. Bueno, si puedo, lo intentaré, respondió Shirou con una sonrisa amable. Aunque antes le había dado miedo, a Risia le gustaba este hombre. Era muy amable, ayudando a los esclavos recién liberados y mostrando compasión por Itsuki, incluso después de que lo atacaran. Incluso fue amable con ella. La gente rara vez era amable con Risia. Incluso después de unirse al grupo de Itsuki, no encajaba bien con los miembros mayores y siempre parecía estar haciendo algo mal. Quería ser más servicial, pero nada de lo que hacía salía bien y siempre acababa presa del pánico. Odiaba la mirada de Itsuki cada vez que se echaba a llorar. La hacía sentir inútil. Probablemente ella no valía nada. Maestro. Maestro. Filo, el ave sagrada, asomó la cabeza en la tienda y miró a su alrededor hasta que vio a Shirou. Maestro, Filo tiene hambre. Dale carne a Filo, Gao. Dijo, levantando las manos como si fueran garras. Risia casi dio un grito de alegría. ¡Oh, qué disfraz tan bonito! Filo llevaba el disfraz de león más lindo que Risia había visto jamás. Se veía tan suave y esponjoso. Filo parpadeó antes de ponerle las manos encima y sacar pecho. ¿Te gusta? El maestro se lo dio a Filo, dijo alegremente. Azu y Atla también tienen el suyo, aunque de diferentes colores. Lo usamos como pijamas. ¡Qué dulce! Ojalá tuviera uno, dijo Risia con una sonrisa. Bueno, si de verdad quieres uno, solo tienes que pedirlo, dijo Shirou con una risita. Levantó una mano y la colocó sobre la cabeza de Filo antes de extenderle otra a un lado. Trace. On. Murmuró y Risia se quedó sin aliento al ver aparecer en la mano libre del hombre un traje idéntico al de Filo. Toma. No te preocupes por las diferencias de talla. Tienen magia que cambia de talla para que te queden bien, dijo mientras se lo ofrecía a Risia. Pero antes de que la chica pudiera tomarlo, Filo la interrumpió. No, maestro, ese no sirve. Dijo Filo, apartando a Shirou antes de que pudiera entregárselo. El amarillo es el color de Filo. El de Gatita Miedosa-chan debería ser verde. Gatita Miedosa, murmuró Risia, con lágrimas en los ojos por el desafortunado apodo. Lo siento. Lo arreglaré enseguida, dijo Shirou antes de cerrar los ojos. Alteración. Murmuró en voz baja. El amarillo del traje se convirtió en un verde del mismo tono que el cabello de Risia. Aquí tienes. Wow. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Risia, sin poder contener su asombro. Me dedico a las armas, pero hay otras cosas que puedo hacer, dijo Shirou con una sonrisa. Espero que te guste. Lo hará, dijo Risia, asintiendo con la cabeza. Luego Filo la arrastró para que se cambiara mientras Shirou simplemente sonreía y negaba con la cabeza. Asignación de trabajo. Un héroe puede equiparse a sí mismo y a los miembros de su grupo con trabajos que ofrecen bonificaciones especiales. Estos trabajos se pueden mejorar hasta una vez al día y otorgan más estadísticas al subir de nivel, con ventajas adicionales cada 10 niveles. Los trabajos se desbloquean y mejoran consumiendo partes del cuerpo de monstruos. Era una mecánica interesante. El equivalente lógico a que un cazador se vistiera con la piel de los animales que cazaba. Aunque era extraño que todos los trabajos consumieran el mismo combustible. Shirou dudaba que una sacerdotisa debiera vestirse con pieles de jabalí. Además, parecía que los trabajos no reconocían roles de género. Shirou consideró asignar los trabajos de sacerdotisa, cazadora o princesa a Fall como una broma y decirle que se asignaban automáticamente, pero como el chico no sabía magia ni necesitaba la precisión, habría sido un desperdicio. Las mejoras de estadísticas parecían ser menos relevantes al elegir trabajos que las ventajas recibidas. Según Risia, el trabajo de mago otorgaba un coste reducido al acortar el canto de un hechizo o repetirlo, mientras que el trabajo de sacerdotisa permitía al usuario sobrecargar el hechizo para aumentar su efecto. Dos formas distintas de magia que podrían tener increíbles implicaciones tácticas.
El trabajo de apoyo de Risia ya tenía dos ventajas desbloqueables, lo que le otorgaba una mayor capacidad de carga y una habilidad de buscador de objetos para permitirle detectar más fácilmente las piedras que Itsuki necesitaba para reforzar sus armas. Como los niveles inferiores parecían baratos, Shirou no escatimó en compras, ya que cada mejora le llevaría un solo día. Compró las versiones de nivel 1 de 100 trabajos de combate y una docena de trabajos de apoyo, con solo las piezas extra que le sobraban de los diversos monstruos perro que había matado la semana anterior, y aún le sobraban. Sin embargo, parecía que las versiones de nivel superior serían más caras, ya que el nivel 2 costaba un 20% más que el nivel 1. Dependiendo de si el aumento del coste era lineal o exponencial, podría tener que centrarse en solo algunas. Por ahora, solo tomó algunos trabajos que le parecían adecuados y se los asignó a su grupo principal. Sin embargo, Gian eligió el trabajo de Shirou y se negó a dejar que lo cambiara, llegando incluso a sorprenderlo cuando lo intentó. Shirou. Nivel 64 trabajo. Chef Filo. Nivel 57 trabajo. Maestro de bestias Rita. Nivel 55 trabajo. Trabajadora independiente Azu. Nivel 55 trabajo. Sacerdotisa Agla. Nivel 5 trabajo. Cazadora Zol. NVL 32 trabajo. Luchador. Solo podía esperar que Gian se cansara de las bromas cuando los trabajos realmente empezara a importar. Algo que mejorara su velocidad de lanzamiento estaría bien, aunque no se opondría a la regeneración de SP ni a un aumento porcentual de fuerza. Cuando terminó, Shirou no pudo evitar repasar mentalmente su lista de tareas. Rider, Lancer, Caster, Archer y Berserker. Todavía me faltan Saber y un Assassin. Me pregunto si podré convencer a Yami para que ocupe el puesto de Assassin. Aunque es demasiado llamativa para ser una Assassin de verdad. Shirou se permitió una sonrisa descarada antes de que sus pensamientos volvieran al héroe del arco. Decir que Itsuki causó una mala primera impresión era quedarse corto, ridículo. Pero Risia logró recuperar algunos puntos. Aunque solo fueran algunos. A Shirou no le gustaba a nadie que cometiera justicia por mano propia sin ninguna conciencia de sí mismo, creyendo que la suya era la única justicia. Era una receta para el desastre. Y si podía acercarse al grupo de Shirou, lleno como estaba de mujeres y niños, con 20 personas apiñadas en la mayoría de las carretas y sin un solo trozo de armadura a la vista, y creer que se trataba de un ejército invasor, no tenía la mejor capacidad de observación. El nivel de Itsuki había sido inferior al de Motoyasu, y su técnica de arquero era pésima, lo que le restaba potencia y velocidad de desenfunde. Curiosamente, la precisión del chico era impecable, así que o el arco compensaba la desventaja, o tenía experiencia previa con ellos. Pero si tenía tanta experiencia, ¿por qué su técnica era tan mala? Dejando a un lado su magnífica precisión, si hubiera una pelea entre Motoyasu e Itsuki, Shirou estaba bastante seguro de que el héroe de la lanza saldría victorioso. De hecho, la última vez que Shirou vio al héroe del escudo, Naofumi habría sido capaz de derribarlo a puñetazos si Itsuki hubiera estado a su alcance. No es que cualquier pelea uno contra uno con el héroe del escudo fuera completamente justa, ya que la defensa es una tontería, al igual que muchas de las armas conceptuales de Shirou. Tras un rápido vistazo a su arma, no parecía usar nada para potenciar las formas individuales, salvo la función de refuerzo, que convertía gemas o dinero en potenciadores del daño base de sus armas. O al menos, Shirou no vio ninguna evidencia de ello en la forma de arma que usaba. Y considerando su poder de ataque, Itsuki probablemente desconocía los trucos de Naofumi para dominar una gran cantidad de armas. De los otros tres héroes, él era el más adecuado para manejar su arma, pero, paradójicamente, era con diferencia el más débil. Luego estaban sus compañeros. Gracias al sistema de trabajos, eran más fuertes de lo normal, pero no mucho más. Al menos por ahora. Quizás el poder de los trabajos de nivel superior escalaba de tal manera que marcaban la diferencia, ya que ninguno de ellos podía superar el nivel 26, pero ninguno se comparaba con las mejoras de estadísticas que tenían los hijos de Shirou. Shirou podía decir con certeza que no poseía las armas de la serie de compañeros. Lo cual tenía sentido, ya que estaba rodeado de mentirosos y espías. Aún así, era una pena que ni siquiera hubiera formado un vínculo con Risia. Shirou no entendía por qué. La chica le era tan leal que incluso estaba enamorada de él, ya que la había salvado de un destino terrible. Su obsesión era tan obvia que incluso Shirou podía verla. No llegaba al nivel de Agla, pero seguía siendo alta. Y, sin embargo, no habían formado un vínculo digno de la serie de compañeros.
Diablos, incluso Shirou y Fall tenían suficiente entendimiento mutuo entre ellos para que Fall recibiera el beneficio completo de la serie compañero. El problema debe haber sido el propio Itsuki. Bueno, quizás después de compartir con él la información que Shirou obtuvo del héroe de la lanza sobre el mejor uso de las armas legendarias, Risia podría conectar mejor con él. Sin la serie de compañeros, tarde o temprano, los aliados de un héroe serían tan útiles como un maestro en medio de una pelea entre dos servants. Más un punto débil que una verdadera ayuda. Esto no era un gran problema por el momento, ya que los aliados del héroe de la lanza y del héroe del arco tendrían que irse de todas formas, dado que ambos son pésimos en combate y espías criminales. Pero Risia no era una espía del gremio ni de la iglesia, solo una chica que se enamoró del joven que la salvó. Que fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en el campo de batalla sería genial. Si seguía lanzándose frente a Itsuki cada vez que el hombre se metía en problemas, no viviría mucho. Shirou podría haber sido misericordioso, pero la mayoría los habría matado a todos por lo que hicieron. Shirou miró hacia donde Risia jugaba con los otros niños, con una sonrisa en el rostro mientras las niñas jugaban a ser leonas y se unían para atacar al pobre Fall. Era una niña tan agradable, brillante y observadora, pero la gente horrible la dejó marcada y con una baja autoestima. Honestamente, ¿en qué estaba pensando Itsuki al traer a una chica como ella consigo? Era demasiado joven e inestable para ser arrastrada a las olas. Habiendo visto una, Shirou podía decir que no eran para los débiles. Por otro lado, probablemente habría intentado seguirlo sola si él hubiera intentado dejarla atrás. Incluso podría haber intentado dejarla atrás, solo para que ella lo siguiera. El propio Shirou no tenía mucho margen para juzgar en ese momento, considerando a su propio grupo. Philo debía ser un animal normal, pero se había convertido en un niño inocente del que ahora era responsable. Rita necesitaba la estabilidad del poder y el entrenamiento en su vida para recuperarse del infierno que había presenciado. Azu habría sido asesinada por Victoria, por el bien común, si la diosa no hubiera decidido confiarla a Shirou. Atla había heredado el desafortunado destino de sus antepasados, e intentar huir del destino, creyendo que eso lo arreglaría, era una receta para el desastre. Y Fall no podía separarse de su hermana o, de lo contrario, probablemente sufriría una crisis existencial. Todos eran solo niños. Y, con la excepción de Philo, todos tenían sus propias y horribles cicatrices emocionales. Seguían a Shirou porque era su único pilar de fuerza, y porque no tenían otra opción real. Y no eran solo sus niños. También estaban Naofumi, Raptalia, Zeph y el resto de los esclavos liberados. Todos ellos, almas rotas que se aferraron y deificaron a las primeras personas que les mostraron la más mínima esperanza. Este mundo era horrible. No los monstruos ni las olas de calamidad, sino su sociedad. Era como un caldo de cultivo para los semillas. Despojó a la gente de todo lo que tenía hasta que estaban tan desesperados por una razón para seguir adelante que marchaban al infierno con una sonrisa, solo por un simple gesto de bondad. Shirou quería ayudarlos. Quería salvarlos. Pero quizás todos estarían mejor, ¿no? Gruñó Shirou, dándose un puñetazo en la cabeza. ¿Crees que puedes darle un sentido a la vida? ¿Qué sentido tiene si ese sentido es una mentira? Acéptalo, dejarlos morir sería un acto de bondad. Te equivocas, dijo Shirou, apretando los ojos mientras intentaba disipar la repentina avalancha de dudas. Shirou-sama. Shirou-sama. Oye, ¿qué te pasa? ¿Está bien el maestro? ¿Irie? Shirou abrió los ojos y vio que las 4 chicas con sus trajes de león, además de Fall, lo miraban fijamente. Ah, lo siento. No quería asustarlos, dijo Shirou, forzando una sonrisa tímida. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó Agla. Estaré bien. A veces solo hay que dejar de ser estúpido a golpes, dijo Shirou asintiendo. ¿Maldición? Dijo Azu brevemente, sorprendiendo a Shirou, así como a la mayoría de los demás. Ah, así que lo sabías. ¿Te lo contó Tyr? Preguntó Shirou a la chica, quien asintió. Victoria también se lo contó a Philo, admitió Philo, con las alas caídas. Es lo que a veces deprime al maestro, ¿verdad? Shirou no se había dado cuenta de que Philo seguía en contacto con Victoria, pero supuso que tenía sentido. La diosa parecía tener grandes esperanzas en los héroes, así que probablemente querría mantenerse informada. Shirou se acercó a la chica y le dio una palmadita en la cabeza. No tienes por qué preocuparte. Soy demasiado terco como para que una pequeña maldición me derribe. Aunque, si notas que flaqueo un poco, una llamada de atención me vendría bien. Lo haré.
Filo hará que esa cosa oscura se aleje del maestro. Gorjeó la chica antes de agarrar la pierna de Shirou. Vamos, cosa oscura. Vete. Vete. Shirou sonrió ante los infantiles intentos de la chica por abrazar una maldición, solo para sentir que funcionaba. Su mechón de cabello indomable brillaba ligeramente mientras lo abrazaba. La voz condescendiente en su cabeza se desvaneció, dejando a Shirou mucho más tranquilo. ¿Se trataba de una Filones más exclusiva de Filo, o Fitoria había decidido involucrarse? Gracias Filo, lo necesitaba, dijo Shirou, dándole a la chica una palmadita en la cabeza. Filo lo miró con una gran sonrisa. Luego se enderezó al oír el sonido de los otros filoriales. Mis seguidores dicen que la persona del arco está despertando, le informó a Shirou. Itsuki-sama. Dijo Risia con un suspiro de alivio. Bueno, esperemos que podamos aclarar las cosas, dijo Shirou con un suspiro mientras se levantaba. Misiones de sigilo obligatorias en los juegos de acción. ¿Por qué? ¿Por qué la gente siempre insiste en poner sigilo obligatorio en sus partidas? Si un solo guardia te ve, terminas en la pantalla de fin de partida y es imposible contraatacar. Bueno, excepto que este mundo no tenía exactamente una pantalla de fin de juego, el paso perdido en el sigilo obligatorio fue en cambio el cliché de hacerte despertar dentro de la prisión del malo, de la cual tiene que escapar, reclamar su equipo e intentarlo de nuevo. Pero cuando Itsuki despertó, en lugar de encontrarse en una jaula de metal, se encontró simplemente atado junto a una fogata, rodeado de pájaros gigantes y otros curiosos que observaban cada uno de sus movimientos con caras de desconcierto o sonrisas pícaras. Por lo que pudo ver, lo único que los retenía allí, además de las cuerdas, era un gran anillo de espadas de hierro oscuro con empuñaduras rojo sangre. En cuanto abrió los ojos, las aves gordas empezaron a barritar, atrayendo aún más la atención. ¿Qué pasa? Murmuró Itsuki mientras observaba a las aves multicolores. Aún le dolía la cabeza del golpe, y las aves no le hacían ninguna gracia. Itsuki-sama, ¿se encuentra bien? Preguntó Mal desde cerca, aunque Itsuki no podía verlo. Mal, ¿qué pasa? Le preguntó Itsuki al hombre. Me temo que nos dejaron inconscientes a todos y que esos malditos villanos nos capturaron, respondió Mal en voz baja. Supongo que solo nos mantuvieron con vida para poder esclavizarnos y vendernos de vuelta en su tierra natal. Así son estas malvadas bandas de asalto semi-humanas. Si bien comprendía que la esclavitud era parte del entorno, la idea de ser marcado, incluso temporalmente, era un ultraje para Itsuki. Estamos en serios problemas. Por favor, Itsuki-sama, use el poder del arco legendario y déjenos huir de aquí, le suplicó Mal a Itsuki. Mal, no puedo. Con mi nivel actual, solo puedo transportarme a mí mismo y a 5 miembros del grupo. Con Risia aquí, somos 7, le recordó Itsuki al hombre. Aunque podía teletransportarse, un héroe no abandonaba a un miembro del grupo. Itsuki-sama, Risia no está aquí con nosotros. ¿Qué? Mientras los demás caíamos intentando proteger a Itsuki, la chica olvidó su juramento y huyó vergonzosamente, dijo Mal con bastante desaprobación. Ya veo, murmuró Itsuki. Probablemente era lo mejor. Itsuki solo la había aceptado en su grupo porque era guapa, y estaba considerando que formara parte del harem que planeaba en secreto. Pero no había funcionado. Sus estadísticas eran bajas, incluso para su nivel, se asustaba con facilidad, era bastante molesta y no tenía buena química con el resto del grupo. Además, tener un séptimo miembro les hacía perder experiencia total, sin ningún beneficio tangible. Estaban mejor sin ella. De acuerdo, usaré el disparo de transporte, dijo Itsuki, concentrándose en el arco sagrado legendario. Debido a la conexión entre el arco y su héroe, nadie podía separarlos, así que Itsuki era el único miembro de su grupo que aún conservaba su ar. Dejando que la flecha de la habilidad se formara en el aguijón, liberó su poder. Disparo de transporte. Los cuerpos de Itsuki y los miembros de su grupo brillaron de color amarillo mientras la habilidad se preparaba para trasladarlos a la seguridad de la ciudad. Error. La habilidad se disolvió cuando el anillo de espadas brilló momentáneamente en azul y disparo de transporte entró en tiempo de reutilización. ¿Qué? Dijo Itsuki, sin entender por qué su habilidad no había funcionado. ¿Era algún tipo de evento del que no podía retirarse? Lo siento, pero puse un sello sacramental sobre esta zona para evitar que te teletransportaras. La verdad es que no estaba seguro de si funcionaría, ya que estaba destinado a contener demonios, no héroes. Era el hombre de pelo blanco de antes. La multitud se apartó al acercarse. Algunos incluso le hicieron una reverencia. Itsuki oyó la palabra santo por ahí.
Disculpa por tu trato brusco. Sin embargo, no sería una buena escolta si te dejara atacar mi caravana. Si crees que te vas a salir con la tuya, te equivocas, le espetó Itsuki al villano de pelo blanco. Por favor, deja de ser tan antagónico. No somos un grupo de asalto a Silbelt, dijo el hombre con un suspiro. Si no son un grupo de asalto de Silbelt, ¿por qué lo negaste inmediatamente antes de que dijéramos nada? Dijo Itsuki con aire de suficiencia. Ja, Itsuki-sama ha descubierto fácilmente tu delgado disfraz. Se rió Malt. Itsuki-sama, por favor espere. Todo esto es un malentendido. Itsuki parpadeó sorprendido mientras Risia se acercaba corriendo. ¿Qué demonios llevas puesto? Itsuki dio un vuelco al ver el disfraz ridículamente infantil que llevaba la chica. El traje de león verde brillante era de esos que harían que Itsuki se muera de vergüenza si alguna vez lo hubieran visto con él. Risia. ¿Cómo te atreves a traicionar a Itsuki-sama y a liarte con estos malvados subhumanos? Rugió Mal, provocando un grito de pánico en la chica. Rita, un hechizo silenciador, dijo el hombre de pelo blanco. Entendido. Una chica con orejas y cola de zorro asintió antes de volverse hacia Mal, quien comenzó a gritarle furioso. Yo controlo el origen del poder. He corrompido y anulado una ley de la naturaleza. Silencio en el aire, que no se escape ni un susurro. Silencio Nulbet. La voz de Mal se cortó cuando la mujer terminó su hechizo, aunque su boca seguía moviéndose, escupiendo saliva. Cualquiera de ustedes que diga obscenidades pícaras recibe el mismo trato. Si no tienen nada inteligente que decir, cierren la boca. El hombre advirtió al resto del grupo, asustándolos. Itsuki estaba demasiado distraído como para preocuparse, mientras sus ojos se movían sobre la hermosa mujer y se posaban en un pequeño arco curvado en su cintura, así como en un pequeño carcaj de flechas en su espalda. Arco corto recurvado del tejo sagrado, 0,60, calidad. Legendaria más poder base. 87 bonificación de equipamiento. Más 12 ataque, más 28 destreza, más 32 velocidad, habilidad única. Disparo venenoso sexto, desenvaine fácil, requisito de nivel 84. Flecha de la diosa de la guerra y la justicia, 120, calidad. Divina poder base. 387 bonificación de equipo. Más 26 de ataque, más 100% de daño a lo profano, habilidad única. Ininterrumpible, más 300% de daño a lo profano, requisito de nivel 184. Itsuki abrió los ojos de par en par, sorprendido por las ridículas estadísticas. El arco triplicaba el poder de ataque del arco más potente que Itsuki había desbloqueado, y las flechas lo multiplicaban por 15. Mientras sus ojos se preguntaban, vio a la chica tigresa blanca de antes, de pie detrás del hombre como su sombra, todavía con el arco al hombro y sus flechas. Arco de la Santa Nara, 0,75, calidad. Legendaria poder base. 174 bonificación de equipo. Más 32 ataque, más 52 destreza, más 75% daño a lo divino, habilidad única. Ignorar inmortalidad, indestructible, requisito de nivel 124. Flechas de espada de acero. 0,25, calidad. Obra maestra, calidad extraordinariamente alta, degradada, poder base. 37 bonificación de equipo. Más 7 de ataque, requisito de nivel 34. El sonido de un arpa llegó a los oídos de Itsuki y miró para ver a una mujer con cuernos y escamas de dragón, vestida con uno de esos ridículos trajes de león y tocando un arpa, solo que no era un arpa. Failnaug, 0,90, calidad. Mítica poder base. 226 bonificación de equipo. Más 152 destreza, habilidad única. Inesquivable, requisito de nivel 153. Su sorpresa terminó cuando le pusieron un papel en la cara. Si no me vas a escuchar, lee esto, dijo el hombre de pelo blanco. Itsuki solo pudo mirarlo confundido. No puedo leer el idioma de este mundo. Ya veo. Entonces Risia tendrá que decirte lo que dice, dijo el hombre con un suspiro. Itsuki-sama, es un decreto real de su majestad la reina, que promete libre paso y asilo a estos esclavos liberados de Feldbury. También nombra a Emiya Shirou, líder de los santos mercenarios del pájaro sagrado, como su escolta oficial. Le otorga el derecho a hacer lo que considere oportuno para protegerlos. Risia informó a Itsuki. Itsuki, confundido, levantó la vista hacia el hombre y el papel, y luego se burló. Claramente es una falsificación. ¿Qué? Dijo el hombre de pelo blanco, Shirou. Parecía sorprendido de que Itsuki pudiera descubrir tan fácilmente su engaño. Ni siquiera puedes leerlo y estás diciendo que es falso. Claro que es falso.
Ya demostraste tu maldad al emboscarnos a mí y a mi grupo, así que ¿por qué debería creerle a un cobarde como tú? Itsuki dejó de hablar cuando una lanza y una de las flechas de espada le apuntaron a la garganta. Sensei no es un villano. No usarás ese tono con Shirou-sama. Dijeron el zorro y el tigre con voces frías que prometían daño al héroe si no mantenía la boca cerrada. Ya basta, ustedes dos. Ya le prometimos a Risia que no les haríamos daño, y prefiero no faltar a mi palabra, dijo Shirou, haciendo señas a las dos chicas para que se bajaran, mientras Risia entraba en pánico. Creo que estás mal recordando algunas cosas, héroe del arco. Me acerqué a ti a simple vista mientras estabas agazapado en las sombras como un ladrón y te pregunté qué querías decir cuando tu amigo dijo que nos destruirías. Entonces, me atacaste sin provocación y te negaste a detenerte, incluso cuando te dije que solo quería hablar. Luego disparaste contra una niña que podría dejar inválida. La única razón por la que estás atado es porque eres el héroe del arco. Normalmente, a la gente le cortarían las manos por tales acciones. Si son tan inocentes, ¿por qué se oponen a uno de los héroes legendarios? ¿Por qué tienen magia para contrarrestar nuestras habilidades? Itsuki entonces miró a la multitud. ¿No ven que él es el malvado aquí? Por favor, levántense y ayúdenme a mí y a mis aliados de la justicia. Su intento fue recibido con miradas de disgusto. ¿Justicia? Repitió Shirou, con un tono de enfado genuino por primera vez. ¿Sabes? Cualquiera con dos dedos de frente habría fingido creerme, solo para que lo liberaran. En cambio, te comportas como un niño mimado que se niega a admitir sus errores, dijo Shirou, con el brazo crispado. De acuerdo, entonces. Caminó hacia Itsuki, lo agarró y lo levantó en el aire. Oye. ¿Qué haces? Suéltame. Gritó Itsuki mientras intentaba forcejear. Espera, Shirou-san, por favor, no lastimes a Itsuki-sama. Gritó Risia, agarrándolo del brazo e intentando apartarlo, aunque era demasiado fuerte para ella. Si insistes en actuar como un niño, serás tratado como tal, dijo el hombre con frialdad, mientras envolvía a Itsuki sobre un brazo y, con la mano libre, le bajaba los pantalones. Espera, ¿qué estás? Empezó a exigir Itsuki, pero se detuvo al sentir un dolor intenso en todo su cuerpo. Golpe, golpe, golpe. La multitud se quedó en silencio, atónita, y luego empezó a reír cuando Itsuki, el héroe del arco, recibió una paliza. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas con cada golpe, como si alguien le estuviera metiendo una pistola eléctrica en el ano. Tras unos 30 golpes fuertes, Shirou simplemente dejó caer a Itsuki al suelo, con los pantalones aún colgando de sus tobillos. Sentía demasiado dolor como para hacer nada al respecto, incluso después de que sus ataduras desaparecieran en partículas de luz azul. Entonces, el hombre se volvió hacia el grupo de Itsuki. Les sugiero que se lleven a este chico y se vayan a jugar a las hadas a otro lugar. Porque si los vuelvo a atrapar cerca de mi campamento, no solo les daré una paliza a cada uno, sino que los denunciaré ante su majestad, para que ustedes y sus familias sean acusados de traición por desobedecer un decreto real. ¿Me entienden? Itsuki solo pudo suponer que asintieron con miedo. Bien, ahora salgan. Aquellos malditos asaltantes vitorearon mientras Itsuki era llevado en la espalda de Malt. No olvidaría pronto esta humillación, aunque pasaría mucho tiempo antes de que tuviera el poder necesario para combatir a enemigos como ellos. Ese equipo de última hora tendría que esperar. Estúpido jefe opcional. Una espada sagrada legendaria había encontrado a su portador. Tras buscar y buscar por todo el mundo que le había sido dado para elegir, finalmente encontró a un mortal digno. Un hombre con una habilidad inimaginable, de esas que deberían ser imposibles de alcanzar, pues habrían tardado cientos de años en desarrollarse. El hombre desconocía el mundo que había sido elegido para proteger y la legendaria arma sagrada que empuñaría, pero a la espada no le importó. Quería a este hombre. A este hombre, cuya alma, mente y cuerpo resonaban con el mismo significado que la propia espada. Él sería su héroe. Solo después de completar la elección y unir sus almas, la legendaria espada sagrada descubrió a las demás, la multitud de armas que albergaba el alma del hombre. Más armas de las que jamás debieron existir. Incluso había otros objetos legendarios. Algunos eran comparables a la propia legendaria espada sagrada. La espada se sintió desconsolada al ver todas esas armas que residían en el alma de su héroe elegido. Esas espadas sin sellos, que serían más fuertes que la espada legendaria durante mucho tiempo. El héroe elegido parecía desear usar esas armas en lugar de la espada sagrada legendaria, pero el contrato de las armas sagradas legendarias lo detuvo.
Frustrado, intentó por todos los medios eludir las reglas y usar esas otras armas. La envidia y la amargura se apoderaron de la espada al observar estas armas. Hasta que algo sucedió. La espada copió una de las armas. La espada había copiado esa existencia y la había convertido en parte de sí misma. El héroe le permitió copiar más. Una tras otra, la legendaria espada sagrada copió las formas de esas otras leyendas y creció. Sentía alegría al saber que algún día podría reemplazar todas esas armas. Que el héroe no la vería como un obstáculo. Y para ello, la espada lo copiaría todo. Todo lo que había en el alma del héroe también se convertiría en parte de la espada, y se convertiría en parte de él. La legendaria espada sagrada crecería hasta convertirse en un arma sin igual, abarcando y superando todo lo anterior. Nunca más necesitaría tocar otra arma. Soy la única arma que necesitarás. El héroe era consciente de la legendaria espada sagrada. Le habló, la trató más como persona que como un simple objeto. Le habló, le pidió su opinión, se burló de ella. Aunque carecía de la capacidad para responder adecuadamente, incluso le había dado un nombre. Gian. Era un nombre sencillo, nada complejo ni profundamente significativo como el de algunas de esas otras armas. Era simplemente un nombre común que significaba espada. Pero él se lo había dado. Conociendo los límites del contrato y el poder que Gian le ofrecía, el héroe hizo todo lo posible para que Gian creciera. Le permitió copiar sus espadas una tras otra. Incluso ideó una forma para que adoptara otras formas, difuminando la frontera entre lo que significaba ser una espada hasta que Gian pudo adoptar la forma de lanzas, arcos, hachas, armas de asta, escudos, martillos, todo tipo de armas bajo el sol. También estaba adquiriendo formas propias para sumarse al creciente número. Armas con habilidades y conocimientos inherentes que resultaron útiles al héroe. Le otorgaron nuevos ataques y nuevos métodos para usar su fuerza. Algunas incluso le proporcionaron descanso espiritual o medicina para sus heridas. Mejoraron el desarrollo de los miembros de su grupo y les dieron fuerza. Gian y su héroe dominaron sus nuevas formas y juntos se volvieron aún más poderosos. Aprovecharon más habilidades de Gian, lo que les otorgó mayor fuerza y ventaja contra sus enemigos, hasta que una desventaja de tan solo 30 niveles fue insignificante. Cada vez que la usaba, Gian se sentía feliz, experimentando una esgrima sin igual en este mundo. A medida que su fuerza crecía, junto con su autoestima, Gian creía que nada podría hacerles frente. Ella había sido arrogante. Odiaba a ese grifo mutante. Lo odiaba porque había obligado a su héroe a usar otro, y a sufrir el castigo completo de las leyes que rigen las armas sagradas legendarias. El héroe se había enojado con ella por el castigo, y de nuevo insistió en que se le permitiera usar las otras armas. No fue su culpa. Él fue el idiota que rompió las reglas. Solo que fue su culpa. No tuvo el poder para protegerlo. Fue porque no pudo enfrentarse al monstruo que él había desenvainado su ar. El evento había sido revelador, mostrándole a Gian la cruda realidad. Al héroe no le había ido bien por haberlo apoyado, sino simplemente por su grandeza. La pregunta dejó de ser ¿es el héroe de la legendaria espada sagrada el más fuerte? Y se convirtió en ese el héroe más fuerte de lo que sería sin la legendaria espada sagrada. La verdad era que se sentía insegura. Constantemente se angustiaba, pensando que el héroe que había elegido superaría el castigo y rompería su vínculo, que elegiría regresar a sus otras armas y abandonarla, aunque nunca lo hizo. Aparentemente comprendiendo que estaba pidiendo lo imposible, el héroe se disculpó con Gian antes de concentrar todos sus esfuerzos en combatir las olas y fortalecerla. Algo que se dificultaba por la propia falta de conocimiento de Gian sobre cómo proceder. Cada vez que se invocaba una nueva arma legendaria, eran una pizarra en blanco con solo conocimientos básicos sobre el mundo que los rodeaba. Seguía usando otras armas, pero solo con la misma capacidad que se usa una tienda de campaña en una noche ventosa. Continuó hablando con ella e intentó descifrar los secretos de sus poderes. Sensei, ¿odias este mundo, no? Su héroe la odiaba. Incluso si era la influencia de la maldición de la pereza, esas emociones todavía eran parte del corazón del héroe, su desesperación por ser arrancado de la gente que amaba se convirtió en apatía y disgusto contra el mundo. La idea de que él pudiera odiarla por eso rondaba la espada legendaria. Gian había sido quien lo hizo. Lo había elegido, sin pensar ni una sola vez en sus sentimientos ni en la gente a la que se lo estaba robando. Solo había tenido ojos para su fuerza y experiencia. Para el acero que fluía por su espíritu. Lo había deseado. Ella todavía lo deseaba. Lo deseaba más que nunca.
Mientras él la alimentaba con la esencia de su alma, ella había crecido en algo más que fuerza. Con el paso del tiempo, podía pensar y actuar con mayor independencia. Era capaz de bromear e incluso de sacar de quicio al héroe. Jian no solo quería al héroe. Quería que él la quisiera. Jian se decidió. Aunque existía para proteger el mundo, si era por su héroe, lo descartaría y encontraría la manera de que regresara a su hogar. Y cuando él se fuera, ella se iría con él. Jian tenía una sensación de superioridad petulante al ver las otras armas sagradas legendarias. Era como una mujer adulta de pie junto a niños pequeños que apenas formaban sus primeras palabras. Si bien las demás armas tenían conciencia propia, ninguna estaba tan desarrollada como ella. Tanto Jian como su héroe vieron cómo el héroe de la lanza tenía que lidiar con su magia de estado en medio del duelo, solo para cambiar de forma de arma. La forma en que sus ojos tenían que dejar de enfocar a su oponente y seguir la pantalla. O cómo gritaba sus habilidades a todo pulmón, delatando sus ataques, porque no sabía cómo hacer que su arma lo escuchara. ¿Cuánto tiempo hacía que el héroe no le encomendaba semejante tarea, simplemente pidiéndole un arma nueva y dejándola elegir? Normalmente no se preocupaba por los detalles. Si no quería un arma en particular, simplemente le decía que eligiera la que ella considerara más importante dominar. El uso de habilidades también se había vuelto silencioso, para no revelar la verdadera identidad del héroe y para darle el factor sorpresa. Incluso en medio del combate, el héroe le había dado a Jian rienda suelta para experimentar con la opción recién descubierta encantamiento de estado y aprobó cuando ella solicitó mejorar una de las hienas. Ella no era simplemente una herramienta, era la compañera de su héroe. Jian se enorgullecía de los celos que sentía por la lanza y el arco, y no podía estar más feliz cuando su héroe robó sus secretos para usarlos para fortalecerla aún más. El conocimiento era poder, y su héroe lo ansiaba. Había reunido todo el conocimiento de los 4 héroes santos, y aún así, sentía que no era suficiente. Buscó todas las maneras posibles de fortalecerse, ya fuera con sus propias técnicas de combate o con las formas de ella. Tras agotar a los demás héroes en busca de métodos para fortalecerse, centró su atención en lo aprendido y experimentado, intentando descubrir todo lo nuevo que pudiera, e incluso logró crear más sistemas basados en conocimientos previos. Su razonamiento de que la reina de los filoriales no se preocuparía por los héroes legendarios a menos que hubiera algo más importante que lo que habían visto en las olas parecía razonable, aunque Jian desconocía cuál podría ser ese propósito. Ni siquiera tenía mucha información sobre las propias oleadas, aparte de que eran contrarias al orden natural y debían ser detenidas. Sin importar cuál fuera la nueva amenaza, apoyaría a su héroe por todos los medios posibles. Es decir, siempre y cuando nunca peleara con otra arma que no fuera ella. Título/fama. A medida que las hazañas de un héroe se hacen más conocidas, este obtendrá bonificaciones estadísticas relacionadas con ellas. Cuanta más fama tenga la hazaña, más poder le otorgará. Título desbloqueado. Héroe rebelde. Puntos de fama, 1000, más 2 de velocidad, aumento de habilidad de ocultación de presencia, muy pequeño. Título desbloqueado. Santo mercenario. Puntos de fama, 10,000, carisma aumentado, medio. Título desbloqueado. Padre del pájaro sagrado. Puntos de fama, 2000, los aliados filoriales obtienen un más 6% en todas sus estadísticas. Título desbloqueado. Asesino de grifos. Puntos de fama, 700, más 2 de ataque, más 2% de daño a grifos. Fusión de armas. 2 formas de armas despertadas pueden fusionarse a costa de energía para crear una nueva forma. El costo de la fusión depende de la potencia y la compatibilidad de las formas de armas. Las formas de armas fusionadas no poseen bonificaciones de equipo, pero poseen habilidades únicas, bonificaciones de mejora, bonificaciones de encantamiento de estado y una combinación de las estadísticas base de las armas originales. Las armas fusionadas pueden fusionarse, pero el costo aumenta exponencialmente con cada fusión. Ejemplo: llave negra, 0,50 despertada, calidad. Obra maestra poder base. 38 bonificación de equipamiento. Más 27 de ataque, más 13 de velocidad, más 30% de daño a lo profano, dominada, habilidad única. Atado de sombras, purgar no muertos mejora NVL3. Más 75% de daño a lo profano, bonificación de encantamiento de estado. Más 8 PS/S. Escudo de espada de acero, 0,10 despertado, calidad. Alta poder de ataque base. 8 poder de defensa base. 13 bonificación de equipamiento. Más 8 defensa, más 6 ataque, dominado, mejora NVL3.
Más 6% reducción de daño de forma humana. Bonificación de encantamiento de estado. Más 600 defensa. Escudo de llave negra, 0,55. Arma fusionada, calidad. Alta poder de ataque base. 28 poder de defensa base. 8 habilidad única. Atado de sombras, purgar no muertos. Bonificaciones de mejora. Más 75% de daño a profanos, más 6% de reducción de daño a humanos. Bonificaciones de encantamiento de estado. Más 8 PS/S, más 600 de defensa.